¿Sabías que en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29, encontramos un relato de Juan el Bautista? Cuando mira venir a Jesús, Juan está rodeado de mucha gente, grandes multitudes que iban a ser bautizados por él. Toda esa gente que venía a Juan era gente judía de Jerusalén, de Judea y de los alrededores del Jordán, que venían a bautizarse con Juan. Pero entre toda esa multitud que conocían la cultura, que conocían los rituales del templo, que conocían todo lo que tenía que ver con los sacrificios, Juan, hermano, proclama una palabra que no era desconocida para los que estaban ahí, sino sumamente o íntimamente conocida. Y la palabra era: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros leemos ese texto en San Juan 1:29, siempre vamos a asumir, ahora lo entendemos, que se trata de Cristo que iba a ser sacrificado como Cordero para el perdón de pecados. Pero ¿cómo lo entendió o lo asimiló la cultura del primer siglo en el tiempo que Jesucristo vivía? Lógicamente, todo mundo conocía ese tema o ese dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué Juan proclama esas palabras cuando ve a Jesús? Para eso hay que entender las liturgias, o para eso hay que entender los sacrificios que se hacían en el templo. Hay que entender esto, que los corderos eran creados en Belén. Y allí en Belén eran creados los corderos, ¿verdad?, que iban a ser sacrificados para la fiesta de la Pascua, que es como se conoce hoy, o la fiesta de Pesach, que es como se conoce en el contexto judío, o el Passover. Entonces, hermanos, ahí el sacerdote iba, escúcheme bien, el día de Nisan iban a recoger el cordero a Belén, y de ahí venían hacia el templo, y cuando el cordero era examinado, exactamente bien 4 días después, el 14 de Nisan, era examinado el cordero, y se levantaba, el sacerdote levantaba el cordero al pueblo y le decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de tu pueblo, Señor. En otras palabras, esa misma pronunciación de Juan era dicha por un sacerdote el día que iban a sacrificar el cordero, pero era para el pecado de Israel. La pregunta es: ¿entendieron lo que Juan les quería decir? El problema es que Juan estaba queriendo desviar la vista. El concepto que se tenía y se manejó por casi 2000 años, ahora tenía una nueva perspectiva. El cordero que se sacrificó en Egipto era solamente para una nación, y los corderos que se sacrificaban a través de los años en el templo era solamente para una nación. Por eso es que Juan, cuando proclama "y aquí el Cordero de Dios", agrega una frase y dice que quita el pecado del mundo, haciendo el sacrificio de este cordero universal, que todo aquel que tuviera o fuera parte de este planeta iba a ser parte de este cordero que iba a ser sacrificado, donde en el mismo lugar, en Jerusalén, donde eran sacrificados los corderos que quitaban el pecado de Israel. Por lo tanto, Juan quería hacerles saber a aquella gente que estaba familiarizado con la frase de que ese que caminaba por ahí no solamente iba a quitar el pecado de Israel, sino el pecado del mundo. O sea, puso a Cristo como el Cordero que redimiría la humanidad entera. Por eso él dijo: todo el que cree en mí tiene vida eterna.